Por favor. Muy buenos días a todos y todas. Les damos un fraternal, caluroso, combativo saludo desde el equipo de FECODE, desde el equipo técnico y pedagógico que desarrolla el diplomado, desde la coordinación, por supuesto. Y bueno, iniciamos una semana académica importante. Esta semana tenemos el análisis de la coyuntura del momento político como un ejercicio bastante importante para poder adelantar las sesiones que nos permite comprender algunos elementos estructurales de las causas que nosotros combatimos desde el sin duda, pues tiene elementos bastante importantes para analizar respecto de esos elementos permanentes y transitorios en el análisis de una coyuntura que para el caso de Colombia en este momento es inédita. Y que tiene unos elementos permanentes y otros transitorios, ¿no? Por supuesto. Esta semana pues vamos a desarrollar este tema. Para ello, hoy tenemos como conferencista a nuestro tesorero, el profesor Luis Grimaldo. Y antes de iniciar, quisiéramos entonces darle la bienvenida a la profe Isabel Olaya, quien es artífice de este diplomado por medio de la Secretaría de Organización y Educación Cívica. Isabelita, muy buenos días. Sí, muy buenos días, Anita, a los compañeros que están ya conectados. Aquí también me están escribiendo mucho porque tienen como inconveniente para ingresar a la plataforma. ¿Cuántos hay? ¿20 apenas? 59 estamos en sala. Bueno, saludar a los compañeros y compañeras. Y para mí, como es un honor dirigirme a ustedes en este momento crucial en el que nos movemos, que nos encontramos, donde estamos en una encrucijada por los acontecimientos políticos, económicos que vive el país, esos momentos sociales de todos nosotros que conocen, que moldean el entorno de nuestro país y que son, hoy es importante en esta temática, donde nos va a acompañar el compañero tesorero, el compañero Luis Grimaldo, con este tema de coyuntura, que permite que la entendamos para nosotros lograr eso que queremos, que ansiamos. Hoy nos reunimos con ese propósito, para reflexionar sobre la importancia del análisis de coyuntura, tanto política, internacional, nacional, social, popular, lo que es la movilización y el paro, lo que son la formulación de nuestras estrategias de lucha y movilización en un mundo donde hoy es complejo por todas las situaciones múltiples que se están jugando. Hoy los maestros y maestras debemos ser capaces de entender el pulso de la realidad que nos rodea. Es importante el análisis de la coyuntura porque no es simplemente una tarea académica o técnica, sino que es un ejercicio vital que nos permite leer entre líneas y comprender las fuerzas que impulsan los movimientos políticos, los movimientos económicos, los movimientos sociales, y ahí es importante los maestros y maestras, pues, en este entender. Y este análisis de la coyuntura nos proporciona esa brújula para navegar en medio de todas estas aguas turbulentas y que nosotros estamos viendo en nuestro país, donde hoy en un gobierno progresista y alternativo tenemos muchas fuerzas que no han dejado avanzar, que no han dejado cumplir sus proyectos al gobierno. Por eso es importante, compañero, leer y entender la coyuntura que vive el país, y no solamente en lo nacional, sino también en lo internacional. Es importante, pues, tener presente que la coyuntura no es estática, es dinámica y es cambiante y requiere de una constante actualización y revisión para adaptarnos a esta nueva realidad y a estos desafíos emergentes.
¿Qué implica esto? ¿Y cuál es el propósito de esta segunda semana con esta gran temática de coyuntura política internacional, nacional, los movimientos sociales, populares? Estar atento a todas esas transformaciones en todos los escenarios en que nos movemos, tanto políticos internacionales. En el ámbito internacional, el análisis de coyuntura nos permite comprender las dinámicas geopolíticas, los conflictos regionales, las tendencias económicas y globales. Y tenemos que entender, miremos lo que está pasando en Palestina, en Israel, lo que está pasando en Gaza, el rechazo que hacemos nosotros desde la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación. Entender esa coyuntura política nos brinda la perspectiva necesaria para situar nuestras luchas en un contexto más amplio, en ese contexto que permite, nacional, que permite contribuir o construir alianza entre todos los movimientos similares. Por eso siempre hemos hecho ese llamado a que nos juntemos entre todas las organizaciones y todos los movimientos, no solamente en Colombia, sino a nivel del mundo. Y en el ámbito pues nacional, ese análisis de coyuntura nos ayuda a identificar los principales desafíos y oportunidades a los cuales nos debemos enfrentar como sociedad. Nos permite comprender las estructuras de poder, unas estructuras de poder que están incrustadas aquí en nuestro país, y esas relaciones de clase que subyacen, que nacen en nuestras instituciones políticas y económicas. Allí nos toca encontrarnos con compañeros en búsqueda de unas estrategias efectivas para poder lograr esa transformación social que nosotros anhelamos. Pero en la lucha magisterial, en la lucha social, en la lucha popular, el análisis de coyuntura nos proporciona la base para entender las demandas, las aspiraciones de los diferentes sectores. Hoy el magisterio, hoy la clase trabajadora, hoy la sociedad, este análisis de coyuntura nos debe de guiar a unas estrategias de movilización, de resistencia. Allí nos toca estar, compañeros, para poder resistir todos estos embates pues, de la ultraderecha que no dejan avanzar. Esa coyuntura nacional nos ayuda a identificar los puntos de encuentro y los puntos de divergencia entre los distintos sectores sociales y nos brindan pues esa capacidad de construir coaliciones sólidas y duraderas. Este tema es importantísimo, este tema es esencial para nuestro actuar, para nuestros movimientos, para nosotros movilizarnos como ese motor que impulsa ese cambio social. No podemos desechar la movilización, no podemos desechar esa acción que siempre hemos hecho y se fue hoy en el marco, pues, y aporta de cumplir 65 años de vida, de resistencia, de movilización, de lucha. Hemos sido, pues, pioneros y gestores de las movilizaciones en busca de esas transformaciones de nuestra fuerza política que nos lleve pues a que escuchen nuestras voces en esos espacios de poder hoy en el país. En este sentido, compañeros y compañeras, la táctica de lucha y movilización debe ser inclusiva y participativa, involucrando a amplios sectores de la sociedad en la construcción de un proyecto común, un proyecto que nos lleve a tener la Colombia que soñamos, la Colombia que deseamos. Compañeros y compañeras, este momento es ahora, ahora es el momento. En nuestras manos está la capacidad de leer la realidad que nos rodea, de comprender sus complejidades, de transformarla en un motor de cambio y de esperanza. Les digo que sigamos adelante, que sigamos unidos, sigamos con determinación, con valentía, con la convicción de que juntos y juntas podemos construir un mundo más justo, un mundo más equitativo para todos y todas, por un futuro mejor
para cada uno de nosotros y para las generaciones venideras. Los llamo a la unidad, los llamo a que nos encontremos, los llamo a que con todas las diferencias que tengamos, miremos en el beneficio del pueblo colombiano que ha estado sumido pues en toda esta ignominia, en toda esta barbaridades, en esta violación de derechos, y que hoy nosotros tenemos que leer la realidad del país y mirar que los medios de comunicación, ese poder grande que hay, desinforman, y nosotros somos importantes para en el aula de clase orientar a nuestros niños, a nuestros padres de familia. Pero aprovecho también para hacer un gran reconocimiento a todas las mujeres que están hoy aquí y a mis compañeras del equipo, que unidos con los hombres, pues estamos en esta lucha y en esta movilización. Mi reconocimiento y mi recorderis a esa entrega de 129 mujeres un 8 de marzo de 1908 en Nueva York, que fueron masacradas, fueron calcinadas, fueron asesinadas en defensa de unos derechos laborales y que nos han dejado un gran ejemplo. Pero también yo digo que no es solamente la conmemoración, también es la celebración de esa lucha, de esa valentía, de esa resistencia y de esa resiliencia de todas ustedes, compañeros. Desde la distancia, mi reconocimiento, y sigamos unidas y sigamos adelante, pues adelante para seguir avanzando en ese gran sueño que queremos lograr. Muchas gracias, profesora, por esa importante introducción al tema que vamos a desarrollar el día de hoy. Tema que determinará toda la táctica de lucha del movimiento sindical y que es importante, digamos, no solo hacerlo porque sí, sino saber cómo hacerlo. Entonces, es muy importante que leamos el material que hoy se ha planteado. Para desarrollar el tema, hemos invitado al Grimaldo, ¿sí? Eh, discúlpame que te interrumpa, la sesión 2 está habilitada para todo el mundo, a mí no me aparece. Sí, estaba habilitada desde las 7:45, ya revisamos. Entonces, Bueno, vamos a darle la palabra al profe Luis Grimaldo, quien es maestro Ya en revisamos. Atlántico, es nuestro tesorero de la federación y hoy hará un desarrollo del tema que está propuesto para la sesión. Hará una introducción más o menos de 30 minutos, un desarrollo del tema por 30 minutos. Vamos a ir revisando y registrando las preguntas que ustedes planteen por el chat y a partir de ellas estaremos, digamos, haciendo una segunda parte de la sesión para poder responder las preguntas. Profe Grimaldo, tienes que moverse la palabra. Profe Luis. Karencita, ¿me confirma si el profe Luis está en sala? Está... Sí, señora, ya. ya ahí ya prendió la cámara. Hola, Listo, buenos profe. días. Muy buenos días. Tiene 30 minuticos para que hagamos una intervención inicial mientras los compañeros formulan algunas preguntas y luego una intervención de cierre para la respuesta de las preguntas. Bienvenido. Bueno, gracias. Gracias a los compañeros, las compañeras. Sobre el tema de la coyuntura, yo quiero arrancar sobre una reflexión. Hagamos una reflexión sobre algo que me impactó en el Congreso de los Pueblos. La primera reflexión es que muchos afirmamos y decimos que el capitalismo está en crisis, que el capitalismo viene desmoronándose. La segunda tiene que ver con el tema de la unidad de todos los sectores alternativos, y entonces vanamos la reflexión. El capitalismo no está en crisis y eso lo demuestra las guerras que hay a nivel mundial, y en su afán de desaparecer al contrincante buscan el camino de la muerte y por eso utilizan la guerra. Vemos cómo en Argentina
la ultraderecha llegó con fuerza con un nuevo presidente, quitando varios periodos consecutivos de gobiernos alternativos por muchas razones. Porque a veces los alternativos cuando llegamos al poder no hacemos lo que tenemos que hacer y nos Sí, claro, olvidamos todos de antes. quienes nos eligieron. También porque no comprendemos los alcances de las reformas y los cambios y terminamos dándole el lado a la derecha. O también porque queremos la unidad, pero alrededor nuestro, utilizando, como dicen los guajiros, la política del rastrillo. Yo jalo, pero para mí. ¿Sí? Voy jalando el asadón, jalo hacia mí. Es decir, cómo busco la unidad, pero que sea alrededor de lo que yo digo, lo que yo pienso y lo que yo hago. Bajo esa reflexión de la unidad y del capitalismo en crisis, quiero comenzar esta situación para reflexionar en medio de la diferencia, cómo nos unimos para no dejarnos quitar donde avanzamos un poco. ¿Dónde avanzamos un poco aquí en Colombia? En tener un gobierno alternativo, que de pronto no es de mi sector ni es del tuyo, pero es alternativo. Y de una u otra manera se le resulta más fácil hablar con un gobierno de este estilo que hablar con un gobierno de derecha o de ultraderecha. Y ahí dejo la segunda reflexión. Faltan 2 años y medio para que haya cambio de presidente. De pronto muchos de nosotros no lo entendimos cuando hace año y medio atrás decíamos que no solamente era votar por el presidente, sino que había que votar al Senado para tener amigos en el Senado, pero no fue así. Entonces hoy este gobierno del cambio es gobierno, mas no es poder, porque no tiene el poder en las diferentes instancias y dentro de ese gobierno que él dirige hay mucha gente de la derecha torpedeando que no se logren las cosas que uno busca saldar. También hay que dejar en claro que en 4 años no se van a poder cerrar las brechas de hace 200 años. Esto apenas va a ser la cuota inicial de la propuesta de cambio que nos hace el gobierno alternativo. La propuesta de cambio. Y esa propuesta de cambio se hace a través de la reforma que nos han planteado. La reforma a la salud, la reforma laboral, la reforma pensional, la ley estatutaria de educación, que a veces nosotros los maestros no lo hemos, ni nosotros los maestros lo hemos comprendido. Nosotros no vemos cómo yo me miro, entonces yo digo, no, ¿y en qué me sirve a mí la reforma a la salud? ¿En qué me sirve a mí la reforma pensional? ¿En qué me sirve a mí la reforma laboral? Pero no es para mí. Es lo que la reflexión inicial no es alrededor mío. Es que al lado mío está la sociedad, esa sociedad de trabajadores que pueden ser hijos míos, pueden ser hermanos míos, que no son maestros y que a ellos sí les beneficia la reforma laboral. Devolverle a ellos las horas extras a partir de las 6 de la tarde y no de las 10 de la noche. Que los domingos no sean compensados, sino que sean pagos como se hacía anteriormente. Ellos les pagaban por trabajar un domingo, un festivo, de manera triple. Esos derechos laborales que a mí como maestro no me pega, pero sí le pega al resto de la población. Es decir, aquí se está mirando a la población en general. Ese es el cambio que nos están proponiendo. Pero también a nivel de salud, cómo desconcentrar esos poderes en las EPS y que se trabaje directamente con las IPS. Pero nosotros no lo mismo. Es más, muchos maestros hoy hasta dudamos, no me habré equivocado en haber votado por Petro. Petro es un nombre, una figura, pero este
tenemos que mirar el conjunto, el gobierno alternativo, el gobierno que nos está proponiendo cosas distintas y cosas diferentes, no solo para el magisterio, sino para toda la población en general. Entonces esa unidad no puede ser bajo la pretensión de lo que yo estoy pensando o lo que mi movimiento está pensando o lo que mi grupo quiere. Yo le pongo un ejemplo. Políticamente nosotros pertenecemos a Fuerza Ciudadana y Fuerza Ciudadana ha tenido una persecución sistemática del establecimiento, de ese Estado que sigue en manos de la derecha y ultraderecha de este país. Allá de manera descarada se robaron las elecciones de la alcaldía de Santa Marta. Y hay una confabulación de jueces y todo lo demás para no dejar abiertos los caminos de la democracia, de la participación. Y otro golpe que recibe Fuerza Ciudadana es que le quitan la personería jurídica. Ya deja de ser partido. Es decir, cómo las fuerzas de la derecha, ellos sí se unen para golpear cualquier movimiento alternativo. Y nosotros, los diferentes sectores, no ha salido a decir rechazamos la persecución contra Fuerza Ciudadana. Por darle un ejemplo de la realidad. La derecha y la ultraderecha está viva en este país, está fundamental en este país. Ellos no han desaparecido. Y estos 4 años de este gobierno alternativo simplemente va a dejar allí unos pequeños hitos, unas pequeñas pautas para ver la transformación en el futuro. Si vamos nosotros a ser capaces, dentro de 2 años y medio, a colocar otro gobierno alternativo que continúe el cambio y la transformación, que este gobierno no le va a alcanzar los 4 años para lograr. Y dentro de esos alcances está el magisterio. Está el magisterio que también tiene la esperanza que en estos 4 años cerremos algunas brechas que nos agobian durante mucho tiempo. Yo podría decirles a ustedes el tema del decreto 1850, del 3020, el tema del hacinamiento de las aulas, la infraestructura. Es decir, hay una cantidad de temas que para nosotros son sensibles y que tampoco los 4 años van a alcanzar para arreglarlo. Pero ya hubo la primera piedra. En medio de las diferencias y de las opiniones diferentes que podamos tener, por primera vez en la historia de Colombia en 200 años, el presupuesto de la educación está por encima del presupuesto de la guerra. Es decir, aquí se ha priorizado la vida, la educación ante la guerra. Eso es un cambio. Eso es un cambio. Y de pronto no lo dimensionamos y no lo analizamos y no lo miramos. Lógicamente, la derecha está de aquel lado utilizando las armas que nosotros teníamos en el pasado. A mí sí me llamó la atención y me gustó una frase, que algo está pasando en este país, de que ya que los ricos están saliendo a marchar y a protestar. ¿Quiénes son los creadores de la marcha y la protesta? Nosotros, los alternativos, los de la izquierda, los diferentes. Y hoy ellos están cogiendo eso para protestar, según ellos, por la patria. No, por la patria que ellos han seguido robándose durante 200 años. Eso es lo que nos llama a nosotros a seguir resistiendo, tener resistencia. Desde cualquier organización sindical, política, alternativa en que usted se encuentre. ¿Cómo nos unimos en lo fundamental? ¿Cómo nos manejamos en lo fundamental para nosotros organizarnos
y mantener siquiera por 4 lustros o 4 periodos consecutivos unos movimientos alternativos que nos permitan avanzar en esa transformación social, en esa transformación de lucha, ¿sí? Para nosotros seguir avanzando. No dudes, de manera respetuosa te digo, en las propuestas del cambio. Son propuestas, pero como es cambio, a nosotros los cambios nos cuesta procesarlos mentalmente. A nosotros cuando nos hablan de cambio, nosotros no queremos cambiar. Nosotros, dentro de esta coyuntura, hoy a los líderes sociales, a usted, dirigente, activista, estamos en peligro. Hoy la derecha de este país no perdona que FECODE haya tomado la decisión de votar por un gobierno alternativo. Y fíjense cómo comenzaron. Hoy tenemos directivos de FECODE llamados a la fiscalía y muy probablemente algunos de ellos lo van a encarcelar. Pero eso es una avanzada de la derecha. No es solamente los medios de comunicación, no, son las otras alternativas. Hoy nosotros estamos investigados, fuimos allanados, nos dieron un trato de delincuente. ¿A quiénes se allanan en este país? En este país se allanan aquellos que tienen conductas delictivas. Y a nosotros nos allanaron simplemente porque apoyamos a un gobierno alternativo a través de su partido político. Pero no han tenido la fuerza jurídica, diríamos, como decimos acá en Barranquilla, para jodernos. Y hoy ya están dejando a FECODE por un lado, pero ya cogieron a la USO, ese sindicato que también apoyó al gobierno alternativo, ahora lo tienen en la mira. Es decir, esta es toda una campaña contra los que pensamos diferente, independiente a qué corriente sindical o política usted está. Nosotros tenemos que buscar la unidad, compañero, y es difícil hablar de unidad. Aquí usted observa que todo el mundo habla de unidad y todo el mundo habla de cambio, pero en la realidad los cambios no se materializan, porque vienen las elecciones en nuestros sindicatos locales y siempre aspiran los mismos con la misma, o sea, no se da el cambio. Y el cambio tiene que ser coherente lo que usted dice, lo que hace y lo que piensa. El cambio es en todas las estructuras, pero nosotros esa palabra cambio de 6 letras es tan difícil de aplicar, compañero. Es tan difícil de comprender y de entender. Nosotros como maestros creíamos que con Petro en la presidencia íbamos a arreglar todos los problemas de la educación. Pero ahí mismo en el Ministerio de Educación hay un tipo llamado Óscar Sánchez, viceministro. Ese viceministro ha hecho todo lo humanamente posible para boicotear los acuerdos de FECODE de gobierno. Porque él tiene una aspiración personal, su aspiración, ser ministro de Educación. Y con eso vive dándole codo a la ministra para que no se dé esa situación. Nosotros, amigo y amiga, nos toca procesar esa palabra cambio. Y por donde comencé, es falso que el capitalismo está en crisis. No, el capitalismo está haciendo todo lo que sea posible, inclusive utilizar hasta la muerte y la guerra para ellos seguir teniendo el poder del mundo, seguir teniendo el poder en estos países. Y miren el retroceso de Argentina. Miren ese retroceso. Entonces, en medio de las diferencias, en medio de las situaciones, hoy nosotros estamos enfrentados a esa palabra cambio y que ojalá esos cambios no nos desunan, sino que nos unan y que no sea alrededor del pensamiento de nuestro sector político, sino que sea alrededor de las transformaciones sociales, económicas, políticas y educacionales de este país.
Es alrededor de eso, no alrededor de lo que yo quiero, de lo que yo pienso y lo que mi sector promueve. El cambio es mucho más profundo. Y la prueba número 1 ya la pasamos. Ahora que pasaron las elecciones anteriores, ¿cómo retrocedimos y la derecha avanzó cogiéndose las alcaldías y gobernaciones de las principales capitales? ¿Qué pasa con eso? Y les voy a poner un ejemplo, amigo y amiga. El retroactivo del 0.4 ya fue girado a todas las administraciones desde el mes de diciembre. Y al día de hoy, aún hay administraciones que no pagan el 0.4. ¿Pero por qué? Es porque ellos son de la derecha y tratan de hacer ver mal al gobierno nacional. Y ahí le toca a los sindicatos locales comenzar a hacerle plantones, paros a esas administraciones, porque esas administraciones de derecha no han cumplido con una plata que tienen desde el mes de diciembre. Esto por darte un ejemplo. Y el cambio comienza entre nosotros mismos. Yo te puse un ejemplo ahorita porque lo vivo aquí en el Atlántico. Aquí en el Atlántico muchos sectores hablan de cambio, de cambio, de cambio, pero cada vez que vienen las elecciones sindicales son los mismos que aspiran. Y yo desde la base no me doy cuenta de eso. Desde la base, ¿dónde está el cambio? Hay que ir teniendo relevos generacionales, ir metiendo en la lucha a los nuevos compañeros del 1278, irle dejando la herencia esta porque ya nosotros estamos de salida. El que viene, venga, ayúdenos a seguir fortaleciendo la movilización, la lucha, el avance. Y cómo el capitalismo se defiende con las guerras. La guerra de Israel es una muestra más de cómo cambiar, arrasar a un pueblo, hacer un genocidio. Eso no les importa. Eso no les importa. Ellos interponen la muerte ante la vida. Nosotros acá, con el gobierno alternativo, intentamos poner la vida antes de la muerte. Y esa vida antes de la muerte se logra con muchas transformaciones y cambios, que tiene que partir el cambio desde nosotros mismos hacia afuera, para poder ir entendiendo después el entramado social, económico, político. Pero hoy muchos amigos y amigas nos dicen, el comité ejecutivo no le hace un paro a Gustavo Petro. Nosotros no le exigimos a Gustavo Petro, algunos hasta nos tildan de tibios. No es que estamos en un gobierno diferente, estamos en un gobierno que nosotros ayudamos a elegir. Nosotros ayudamos a crear este gobierno del cambio. Y ante este gobierno del cambio nos toca utilizar otra táctica diferente a la que hemos tenido. Ahorita mismo veníamos en una situación difícil y por eso solicitamos la reunión con el presidente, en el cual le dejamos claro que ahí hay unos funcionarios torpedeando las negociaciones. Pero también tuvimos otro gran defecto nosotros. No fuimos capaces de elegir a un maestro en el Senado de la República para que defienda los intereses del magisterio. Entonces, la coyuntura que hoy estamos es que hoy estamos ante un gobierno que nosotros ayudamos a elegir, donde la derecha no nos perdona que nosotros hayamos contribuido a ese triunfo. Desde todos los sectores donde nosotros nos encontramos, nosotros pusimos el granito de arena para que eso se diera.
Y sí habrán cosas al magisterio que en las próximas semanas les van a salir y usted verá que sí estamos avanzando en medio del cambio. De pronto no con la rapidez que yo quiero, no de pronto como la solución que yo aspiro, pero sí vamos avanzando lentamente. Aquí hay un tema fundamental. Hay un tema fundamental y necesario. Mire, es un hecho significativo, que por primera vez en la historia durante 200 años nosotros tengamos el mayor presupuesto que pueda haber para la educación. Compañero, eso es importante y eso es significativo. Ese es uno de los procesos del cambio, pero que no solo va a beneficiarte a ti o a mí o a mi región, no, está beneficiando a toda la Colombia en el tema de educación, hasta la educación superior. Entonces yo le estoy diciendo y planteando compañero, de manera muy respetuosa, en medio de cualquier diferencia que podamos tener. La verdadera unidad y el verdadero cambio comienza sobre cada uno de nosotros. ¿Sí? Sobre cada uno de nosotros hacia afuera, hacia las estructuras. ¿Cómo lideramos, cómo avanzamos ese cambio? Y nosotros en el Congreso de la CUCA acaba de pasar que a la mujer hay que darle participación, que la mujer se necesita la participación, pero cuando vienen las elecciones locales, no aparecen las mujeres, aparecen son los mismos hombres de siempre. Entonces se contradice ahí, se contradice lo que decimos, lo que hacemos y lo que pensamos. Te invito a una verdadera unidad, te invito a presentar un verdadero cambio y te invito a que afiancemos la resistencia ante la derecha de este país. Gracias. Bueno, profesor Grimaldo, muchísimas gracias por esta introducción. Un poco para recordar a los compañeros y compañeras, las sesiones las hemos planteado con una intervención inicial del profesor que desarrolla el tema de la semana. Posteriormente, un momento de preguntas donde tomamos las preguntas que se han planteado en el chat. Hay que aclarar que son las que son en relación al tema, porque hay varias, digamos, intervenciones y en el transcurso del diplomado lo vamos a ver, no es la primera vez que nos ocurre, preguntas o acotaciones o comentarios en función, digamos, de algunos temas que no corresponden al desarrollo temático y pues por ello leeremos solamente las que corresponden. Habrá también un momento de intervenciones por voz, como somos tantos compañeros en la sala, entonces generamos un mecanismo al azar donde 5 compañeros podrán intervenir cada 8 días al azar. Y una vez hayan intervenido, pues digamos que se desarrollará esta misma selección con quienes falten. Entonces vamos a iniciar ese momento para poder desarrollar algunas preguntas que permitan al maestro Luis profundizar en el tema. Karencita, Entonces, ¿me habilitas para compartir pantalla? Buenos días, compañeros y compañeras. Ya estás habilitada, profe. Gracias. Intenta, por favor. Listo. Inicia si quieres, Anita, con las preguntas. Entonces vamos a generar algunas preguntas por el chat y aquí en este sorteo vamos a elegir las 5 compañeros y compañeras que durante un minutito van a generar su pregunta o su aporte. Profesor Luis, le pedimos muy amablemente que tome nota sobre las preguntas que se van a realizar. Mientras me carga la página, Anita, si quieres ir leyendo.
Ok, bueno, hay varias preguntas sobre el tema de la unidad, sobre las acciones concretas. Es que cada vez que compartes o no compartes, me cierras el chat donde lo tengo con las preguntas ubicadas, entonces se me mueve y ya las tenía ubicadas y vuelven y se me pierden. Hay varias preguntas que hacen referencia frente al tema de la unidad, ¿no? La importancia de criterios al formular la unidad y las acciones concretas de la federación para garantizar la unidad. Por aquí tenemos una pregunta concreta sobre el desarrollo del tema. Ay, no, Luz, cada vez que haces eso te Qué me baja. pena. Dale. Listo, entonces compañeros y compañeras, por favor, compañera Juliet Maritza Salas Velasco, ¿se encuentra en la sala? Juliet Maritza Salas, ¿no? Profe Edgar Mauricio Aratat, Cuberos. Buenos días, sí me encuentro en sala, ¿cómo vale? Listo, mi profe, tienes un minutico, por favor, para tu aporte o preguntas sobre la temática. Gracias, ya. Me parece que lo que nos acaba de expresar el compañero Grimaldo con relación al tema, estamos hablando sobre esa temática, Coyuntura política, mi. la coyuntura política que vivimos hoy con este gobierno del cambio, que nosotros somos partícipes y coayudantes de él mismo. Debemos mantenernos siempre eh, en esa acción propositiva, no desfallecer, porque siempre lo conocemos a lo largo de estos 200 años de historia de vida republicana. Estos gobiernos sociales nunca han estado cerca. Por consiguiente, aparece cualquier cantidad de franja social eh, prácticamente olvidada. Y para eso, pues solamente refresquemos la memoria rápidamente sobre el litoral del 5 Pacífico, segunditos, mi profe. departamento de Chocó. Considero que debemos continuar con este mismo ánimo y no de fallecer en este gobierno del cambio. Muchas gracias, profe. Anita. Gracias, profe. Bueno, y pregunta el profe John Alejandro, ¿cuál es el impacto de las recientes decisiones políticas, eventos o tendencias sociales en el posicionamiento y la estrategia del movimiento político en la coyuntura actual? Compañero Humberto Amaya Rodríguez, ¿se encuentra en sala? Compañero Humberto Amaya. Compañero Héctor Gonzalo Ávila Barajas, ¿se encuentra en sala? Pregunta el profe John Alejandro, perdón, el profe Martín, ¿qué figuras políticas se vislumbran a nivel nacional para seguir respaldando el proceso alternativo? Compañera Wendy Juliet Chona Rocha. Compañera Wendy Chona. Entonces, como han estado de los 5 participantes, 2, le vamos a dar la palabra a quien levantó la mano, el compañero Jonathan Barón. Tienes la palabra. Anita, se te cerró el micrófono. No, lo tengo Hola, cerrado muy para... buenos días, ¿me escuchan? Sí, señor, adelante. Muy buenos días, mi nombre es Jonathan Barón Posadas, soy docente del Departamento del Tolima, miembro del colectivo Maestros Unitarios. Dos aportes muy concretos. En primera instancia, considero yo que el capitalismo, si bien tiene un ejercicio de recomponerse de manera permanente, sí está en una crisis civilizatoria. ¿Qué significa eso? Significa que está deshumanizando al mundo, utilizando las guerras, utilizando el negocio de la salud, de la... El profe se te cortó. Jonathan, que le cerró el Perdón, es que micrófono. estoy conectado por mi celular y se me desconectó la comunicación. Ya te Ya. escuchamos. Ajá. Bueno, y Sí. utilizando el tema de la pandemia, la crisis laboral, la precarización laboral, para deshumanizar a la humanidad y ponerla en función de sus intereses. Entonces nosotros como trabajadores, como promotores del cambio, debemos utilizar esta circunstancia para movilizar a la gente.
Y precisamente esta dinámica que está viviendo Colombia, que hace parte de las oleadas 20 progresistas que segunditos. vive Latinoamérica, debe ser un elemento para que nosotros mantengamos por intermedio de la movilización social los cambios que requiere este país, defendiendo las reformas sociales que representan ese cambio. Muchas gracias. A ti, profe, muchas gracias. Pregunta Miriam Esther sobre las implicaciones de un cambio de modelo económico del capitalismo al socialismo y si no sería mejor un capitalismo más social, pero que de igual forma sea dinamizador de crecimiento y desarrollo. Pregunta Carla Urrego, ¿qué planes, proyectos y alternativas está proponiendo el movimiento político frente a algunas de las problemáticas actuales? Por ejemplo, ¿qué control o acción propositiva se ejecuta para dar paso a nuevos líderes maestros? Compañero Juan Esteban Ochoa. Compañero Juan Esteban, un Sí, minutito. buenos días, muchas gracias. Bueno, respecto a o sea, digamos al comentario del compañero del 35% de las compañeras de representación en los cargos de la CUT, pues también es importante tener en cuenta pues las condiciones de nuestras compañeras. No es fácil para muchas de ellas dejar sus casas, es toda su vida familiar para romper esos obstáculos y ejercer esos cargos de representación, pues que se facilitan más en los hombres. Entonces, es como que el problema es mucho más profundo que simplemente decir las compañeras no se están presentando, sino que debemos analizar esas barreras que le impiden a las compañeras ejercer un rol de participación en nuestras organizaciones. Entonces, es mucho más profundo que decir no se están presentando. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Gracias, profe. Pregunta la profe Carla Orrego, ¿qué planes, proyectos, alternativas está proponiendo el movimiento político frente a algunas de las problemáticas actuales, como por ejemplo, qué control o acción propositiva se ejecuta para dar paso a nuevos líderes maestros? El profe Homero propone una lectura de un artículo muy recomendado por estos días de Álvaro García Linera para derrotar la ultraderecha. Las izquierdas deben ser más radicales, importante si podemos hacerle por allí la lectura. Pregunta Javier Hernán, ¿qué hacer para que el magisterio colombiano se una y logre proponer nombres de docentes que puedan llegar al Senado y la Cámara de Representantes y logren hacer propuestas en favor de nuestro gremio? Finalizamos la participación con vos, con la compañera Miriam Esther Argüello. Compañera Miriam. Sí, muy buenos días para todos. Bueno, mi comentario, pues creo que tú habías leído de todas formas la pregunta, pero pues radica en que tampoco, pues no sé, tal vez mi inicio en el sindicalismo es muy corto, pero pienso yo que de todas formas el capitalismo es un dinamizador de la economía y promotor en parte de desarrollo y crecimiento. Entonces, porque aquí articula el uso de recursos, articula la técnica como la educación, el mejoramiento de la tecnología y demás. Pero pues obviamente no estamos llegando a un extremo del capitalismo porque es demasiado radical y es deshumanizante, donde ya el ser humano no se ve como ser humano, sino como un mero recurso que es utilizable y desechable. Pero aún así, pienso yo, y en algunas declaraciones de Gustavo Petro, siento yo que me identifico, y es, bueno, en todo me identifico, y pienso que todos deberíamos apoyar esta nueva corriente, porque de hecho no es acabar con el capitalismo, sino es hacer un capitalismo más racional, más humanizado, un poco más 5 social, segunditos, mi profe. que permita un beneficio mayor, no solo a favor de unos pocos, sino que sea un beneficio en favor de la mayoría. Muchas gracias. A ti muchas gracias. Recordarles rápidamente que son 5 participaciones con vos y debido a que 3 compañeros de los que fueron elegidos al azar no estuvieron, entonces le dimos la oportunidad a 3 compañeros que levantaron la mano. Los demás les pedimos por favor registrar sus preguntitas allí en el chat.
Bueno, tenemos algunas otras preguntas porque esto siempre nos ha pasado, no nos animamos a preguntar ya casi al final. Entonces, pregunta el profe John Alejandro, ¿cuáles son los principales desafíos o crisis que enfrenta el movimiento político en este momento y cómo está respondiendo a ellos el actual gobierno del cambio? Pregunta Alex Sarmiento, ¿la utilización de la guerra y el avance del fascismo constituye para usted la fortaleza actual del capitalismo? Pero estas mismas constituyen para usted las mismas la fortaleza actual del capitalismo, pero estas mismas dinámicas se observaron para detener los proyectos socialistas. Hoy también vive una crisis, por ello recurre a la violencia para sostenerse. Esta es más una afirmación. Pregunta Dexi, desde Mujer y Género, ¿qué acciones emprender para activar la acción política sindical de la mujer como representante de las acciones activistas de género? Pregunta la profe Mari, ¿cuál es la propuesta de FECODE para involucrar a los nuevos docentes en la vida sindical, a la vida sindical? Podemos desde el movimiento sindical cambiar la estigmatización sobre los movimientos sociales. ¿Cuáles son las propuestas desde la Federación para fortalecer el movimiento social? Y por aquí pregunta el profe John, ¿cuáles son los principales desafíos al movimiento político en este momento y cómo está respondiendo a ellos el actual gobierno? Si todas giran como en el mismo sentido. Pregunta Juan, ¿qué estamos haciendo como líderes sindicales para ganar más fuerza apoyo de los maestros del país, teniendo en cuenta las divisiones que dentro de nuestro gremio se presentan? Pregunta la profe Sandra, la lógica de la sociedad lo que han hecho es deteriorar el medio ambiente y enajenar al ser humano. Nos llevará al fin de la humanidad. Entonces, ¿por qué insistir en reencauchar ese sistema que también ha sido colonial y patriarcal? ¿Cómo recuperar la confianza en nuestro sindicato? Yo dejaría hasta allí ya leídas la mayoría de las preguntas, profe, y quisiera hacer una pregunta en función del análisis que se plantea, como quiera que analizar, digamos, las condiciones estructurales que el magisterio confronta, que el sindicalismo y en general la clase trabajadora confronta, como un ejercicio que permite evitar, digamos, una acción espontánea y más bien organizada que pretenda actuar sobre una táctica y una estrategia, digamos, desde el momento político y estructural. Quisiera pronto si usted pudiera esbozar algunos elementos de la geopolítica global y de cómo tienen incidencia en las lógicas de la economía y de la inversión social en nuestro país, como quiera que eso también incide en el desarrollo de la táctica del magisterio. Más adelante, pues presentaremos la unidad didáctica y con ello algunos elementos también necesarios para analizar durante esta semana, sobre todo en el cómo elaborar esas análisis de coyuntura. Profe Grimaldo, tiene usted la palabra. Bueno, sí. Varias inquietudes normales, que así sea. Lo fundamental de todo esto es como yo desde lo individual comienzo a producir esas transformaciones hacia los demás y que comiencen a mirar que sí es posible cambiar, pero desde nuestra estructura y nuestro pensamiento. Y que la unidad no es solamente acerca de lo que yo estoy pensando, sino que alrededor mío hay otras corrientes y otros pensamientos. Entonces, ¿cómo lo hacemos inclusive? ¿Cómo hacemos unas líneas gruesas para unirnos en medio de la diferencia? Las diferencias siempre van a existir, pero ¿cómo la buscamos y las conllevamos a un solo torrente? No le vamos a satisfacer inicialmente a todos las pretensiones, pero en las líneas gruesas llegaremos a los puntos fundamentales, como lo que hoy nos propone el gobierno con las 4 reformas que van allí en el Congreso de la República. Son líneas gruesas que nos unen no a los maestros, sino a toda la población en general. Porque si de pronto el compañero no es docente, pero es trabajador, lo va a afectar y le va a ayudar esa reforma. Eso es porque es que
también nosotros estuvimos acostumbrados a que yo voto por ti, pero yo voto por ti para que tú me des algo a mí. Pero ahora el gobierno alternativo nos demostró que votamos por él, pero está sacando unas medidas para toda la población y no para sectores específicos. Y yo no sé si tú quieras o no quieras reconocer, pero hoy el hecho de que el presupuesto de la educación esté por encima de la guerra, aquí se está primando la vida, pero no la vida mía, sino la vida de toda la población. Y se va comenzando poco a poco. Anteriormente ni siquiera la universidad pública estaba protegida. Hoy se protege la universidad pública, pero también nos protegen a nosotros en las dimensiones. Y esos son avances. El capitalismo, el capitalismo hoy en su desesperación de final, ¿qué es lo que está utilizando? Hombre, la muerte, la guerra. Ellos quieren exterminar a los que piensan diferente a ellos. Pero fíjate tú y lo que dice la compañera, Gustavo Petro no, ni siquiera está planteando la exterminación del capitalismo. Es decir, él está colocando es poner a producir a Colombia, el sistema de producción. Y el sistema de producción corresponde a ese capitalismo. De pronto algunos hablan del capitalismo social. No, el capitalismo es uno solo y ellos están en la explotación del hombre por el hombre y buscar la plusvalía como sea. El recortar las horas conllevó a que las grandes empresas acumularon un gran capital, o sea, su plusvalía aumentó y no se la devolvieron a la gente. Entonces, hoy nosotros tenemos que hacer propuestas distintas, propuestas diferentes, a formar a los nuevos educadores que van llegando en este periodo, que vienen llegando, ¿sí? A formarlo, a ayudarlo a formar, a poner nuestro granito de arena en esa formación, en los nuevos líderes. Y amigo y amiga, ser dirigente sindical nos conlleva a la primera pérdida, que es la familia. El compromiso de hacer el trabajo real, 24/7 de frente a la comunidad y a lo cual fuimos elegidos, nos hace perder la familia, sea hombre o sea mujer. Para ambos es el mismo sentido, aunque considero que a la mujer le queda más difícil, porque mucho la concepción que nosotros tenemos es que la mujer hoy en día es la que dirige el hogar y se le vuelve un poco más complicado. Pero esta actividad sindical no es fácil. Está viva la derecha, está viva la ultraderecha, y cómo nosotros vamos siguiendo, eh, desarrollando el proceso de unidad, compañeros, el proceso de transformación. Cómo las escuelas sindicales de cada sindicato comienzan a manejar a los nuevos compañeros, que esas escuelas sindicales se llenen de los nuevos compañeros para irlo formando, para irlo creyendo. Y algo muy importante que debe tener un dirigente sindical, independientemente qué tan dura sea la verdad es la primera que tiene que ir adelante de cualquier proceso. Esa verdad es la que te va a dar la transparencia y la necesidad de creer en el movimiento sindical, de creer en la transformación, de creer en el cambio, poco a poco. Es lo que yo tendría que decir. Le doy las gracias por haberme tenido en cuenta. Me retiro porque voy a entrar a otro programa a nivel nacional. Un abrazo.
Bueno, profe Grimaldo, se nos quedan algunas preguntitas y nos puede contestar sobre el sistema económico, el tema de la alternativa, el tema geopolítico global. Profe Grimaldo, si pudiera regalarnos unos minuticos al respecto. Repíteme que no te copié. Varias preguntas sobre el tema del modelo económico y del sistema económico y su modelo de acumulación en función del análisis de coyuntura que se desarrolla por el momento y el impacto de la geopolítica global que hace parte, digamos, de un elemento estructural para el desarrollo del tema al día de hoy en función de ese análisis de coyuntura, profe. Sí, el tema de los modelos económicos. Aquí hay mucha letra menuda y mucha tela donde cortar. Nosotros hemos entendido que el capitalismo se ha basado siempre en la explotación, en crear plusvalías, pero para unos pocos. La plusvalía es aquella ganancia que se produce con el sudor del obrero, del trabajador. Y hay otros que miran que ese modelo económico, esa plusvalía debe quedar en gran parte de quien la produce, del trabajador, del obrero, y en devolverla a crecimientos sociales de la población. Son dos modelos, inclusive hoy una compañera aquí nos plantea cómo hacer un capitalismo menos voraz. Capitalismo siempre va a ser voraz. Y fíjate tú que la propuesta que hoy Petro nos está haciendo ni siquiera es acabar con el capitalismo. Petro lo que nos está es poner a funcionar el sistema de producción capitalista que tenemos en Colombia, que nunca ha funcionado. Nunca ha funcionado, y cuando funciona, funciona para unos cuantos, en el cual creces sus riquezas, haciendo este país más pobre, a muchos más pobres, y otros se enriquecen día a día. Eso es concentración de las tierras, concentración de la plusvalía, concentración de la riqueza. Sí, eso ocurre. El socialismo trata de que esa plusvalía, que esa concentración de la riqueza quede en la población y en beneficios sociales. Ahora, a nivel mundial, nosotros observamos cómo las grandes potencias capitalistas de los grandes líderes mundiales, hoy no está solo Estados Unidos. Hoy a Estados Unidos le salieron otras potencias a competir a nivel mundial como China. Y eso hace que su capitalismo mundial se vuelva más como fuerte, no, o sea, más agresivo, donde se implemente la política de la muerte a través de las guerras para conquistar mercados, porque en última lo que a ellos les interesa son los mercados donde están las riquezas, y bloquear a aquellos que tratan de coger esa riqueza y ponerla en manos de otros, como han hecho con Cuba, como han hecho con Venezuela, que le tienen un boicot, los tienen cerrado por más de 50 años. Ese capitalismo que, bueno, algunos consideran que no, pues yo considero que sí, ellos no están en crisis, lo que han es cambiado su táctica. Hoy su táctica es más frentera, es más violenta, para apoderarse de esos bienes del mundo y del país, donde se dan el privilegio de exterminar poblaciones. Actualmente lo que están haciendo con Gaza. Entonces, pero en el fondo es el poderío económico de los recursos naturales de este país para sus ganancias personales. A ellos no les interesa la vida. Y eso de cambiar la vida por la muerte fue la columna vertebral de este gobierno del cambio.
de este gobierno del cambio, que es la columna vertebral. Propuso la vida, propuso el medio ambiente, cuidar los recursos naturales, que para algunos eso no es importante, para ellos importante es el negocio. Y hoy estamos en medio de este mar de contradicciones y algunos estamos hasta dudando de que estamos en el camino correcto, que es el camino del cambio, en medio de la diferencia. Y cómo nosotros, desde lo que yo hago, de lo que yo estoy logrando acá, desde lo nuestro, cómo yo propongo el cambio, cómo lo hago, cómo involucro a los sangre nueva que acaba de llegar al magisterio. Y que cuando vengan las próximas elecciones no sean los mismos con las mismas los que aspiren. Se necesita la experiencia del que tiene el recorrido y todo lo demás, pero hay que irle dando participación a los jóvenes, a la mujer, y que no siempre sean que son los mismos los que aspiran. Ese es el cambio. Tener coherencia lo que digo, lo que hago con lo que pienso. De eso se trata el cambio. Y alrededor, mientras que se produce, digamos, un colchón del cambio, porque ahora no tenemos nada, ahora tenemos una avanzada de la ultraderecha utilizando tácticas nuestras de salir a las calles a caminar. ¿Qué nos toca? Nos toca, compañeros, seguir resistiendo y seguir demostrando que no estamos equivocados y que el camino de una mejor sociedad, de un mejor porvenir, de una mejor condiciones de vida es a través de la unidad, a través de la lucha, porque no nos vamos a desactivar, tenemos que seguir luchando, que vamos a tener diferencias, ¿sí? Sí las vamos a tener, compañeros, sí las vamos a tener, pero es normal que las tengamos, porque entonces, ¿qué sentido tendría la vida si usted y yo no tenemos diferencias? Las diferencias son necesarias, con respeto, pero con respeto las sacamos adelante y con algo importante, con verdades, porque a veces para yo sostener la diferencia termino haciendo afirmaciones que no son verdades. La verdad delante de nosotros, así nos equivoquemos. Un abrazo para todos y todas. Profe, muchísimas gracias por los aportes el día de hoy. Ya hemos desarrollado algunos elementos importantes en el contenido de esta semana. Pues ya Luzaida va a explicar la unidad didáctica que tenemos propuesta para el día de hoy. No sin antes de pronto señalar la importancia de leer el análisis de coyuntura o de desarrollar un análisis de coyuntura como un ejercicio que permite identificar elementos que subyacen al sistema económico y a su modelo de acumulación y que sin duda están directamente relacionados con las condiciones estructurales de desigualdad que como sindicato combatimos, ¿cierto? Y en ese sentido es importante entonces, como lo ha planteado el profe Luis Grimaldo, hacer una lectura de los elementos permanentes, de los elementos transitorios, el análisis económico, el análisis político, el análisis social, el análisis de la correlación de fuerzas en el movimiento popular y en ello, por supuesto, mirar la tarea del magisterio, la tarea del sindicalismo en general, como quiera que FECODE se ha propuesto también trascender el ejercicio gremial para ir en defensa de los derechos de la clase trabajadora en su conjunto, pero también de la población en general, a propósito del sistema general de participaciones. Entonces, es como la invitación que hacemos el día de hoy en términos académicos, que podamos leer el análisis de coyuntura más allá de un ejercicio de lectura de algunos factores sueltos, sino que están directamente relacionados con esos elementos estructurales. En Colombia, especialmente con su sistema económico capitalista, precario, dependiente, extractivista, que no ha sido desarrollado como ha sido desarrollado, por ejemplo, en Europa o en América, en Norteamérica, ¿cierto? Y que tiene unas condiciones de dependencia que determinan sus condiciones sociales y económicas
que ya ustedes inclusive han mencionado algunas en el chat. Entonces, profe Grimaldo, muchísimas gracias. Luz, tienes la palabra para que podamos explicar la unidad didáctica. Bueno, muchas gracias, Anita. Profe Luis, muchas gracias. Entonces, comentarles, compañeros y compañeras, que una vez ustedes ingresen a la plataforma, la cual tenemos en este momento problemas técnicos, ya se están atendiendo, no se puede acceder aún a ella, pero esperamos que para dentro de un ratito ya se pueda ingresar. Van a encontrar ya habilitada la semana 2, la sesión 2, donde van a encontrar la unidad didáctica, que como bien se ha expresado, pues contiene, digamos, las orientaciones para el desarrollo de esta sesión tan importante que es la coyuntura política, pues porque un dirigente, una dirigenta, debe realizar ejercicios, ¿cierto?, de análisis de coyuntura política, pues porque es una manera, digamos, de concebir la realidad sobre esa relación entre los individuos de una sociedad, tanto a nivel político, económico, social, entre otros. ¿Y para qué? Pues para redefinir, ¿no? Como decía hace un momento, la correlación de fuerzas, para explicar las prácticas sociales, para evidenciar también esas contradicciones que se dan y, pues, por supuesto, relacionar lo que está pasando en la realidad, lo coyuntural, con respecto a lo estructural, ¿no? Y definir en ese sentido, pues, posibles estrategias de acción. Entonces, en ese sentido, hemos planteado aquí, este documento ustedes lo van a encontrar en la semana 2, con unos objetivos muy claros, que es comprender las principales consideraciones en el desarrollo de un análisis de coyuntura con el fin de establecer la táctica de lucha y movilización en el marco de los acontecimientos políticos, económicos y sociales, así como establecer elementos de debate y análisis en el marco de los sucesos políticos y sociales que se desarrollan desde el ámbito internacional, su impacto en la política nacional y política, los cuales argumentan la lucha social y popular, la movilización y el paro, y determinar los principales elementos que caracterizan el momento geopolítico, económico, político y social en el marco de un gobierno alternativo en Colombia, pues que como un hecho inédito en la historia del país nunca lo habíamos tenido. En ese sentido, pues hacemos una pequeña contextualización y asimismo, mis queridos y queridas compañeras, les compartimos unos textos. Son sugeridos y les invitamos a leerlos, como es el de Cómo estudiar la coyuntura política nacional de Álvaro Vázquez, el cual da unos pasos, un paso a paso de cómo elaborar un documento de coyuntura política, ¿cierto? Con respecto pues digamos, a los puntos, a los criterios que cada persona requiera realizar. Y con base en ese documento vamos a desarrollar un mapa mental donde se identifiquen los elementos permanentes, transitorios, que tienen que ver pues con lo político, lo económico y lo social, las contradicciones de clase, y las acciones para contrarrestar esas causas estructurales de desigualdad y por supuesto allí, como les decía, pues las principales tareas, ¿no? O tácticas del movimiento sindical magisterial y cómo lo van a realizar. Digamos que en este documento están como el esbozo de cómo realizar, ¿cierto? Ese análisis en cada uno de estos elementos y les compartimos unos videos, ¿cierto? Que hacen el análisis coyuntural a nivel internacional y a nivel nacional, que los invitamos a leer. Asimismo, pues con base en ello, realizar entonces ese mapa mental. Esa es una de las tareas que hemos pedido entonces para esta semana. La segunda es participar en el foro que se llama Análisis de Coyuntura Política. Entonces, allí les pedimos que por favor respondan de manera concisa, debe ser algo muy puntual, máximo 5 líneas, compañeros y compañeras, de cómo afecta esa coyuntura política y económica el sindicalismo magisterial y la garantía de los derechos laborales, pues ahora, ¿cierto? Considerando el gobierno progresivo de Gustavo Petro. Y así ustedes allí van a encontrar, sino que no tenemos en este momento cómo socializarles la página, pero allí ustedes van a encontrar entonces, cuando ingresen al botoncito de la semana 2, van a encontrar la unidad didáctica, la asistencia a la videoconferencia, Profe van a Lucía, encontrar, qué ¿sí? pena. De pronto puedes revisar a ver si ya te abre que yo no Ah, hice. ya, Karencita, ya está ¿Sí? funcionando. ¿Sí? Sí, Ok, sí, ya. entonces permíteme yo en ingreso, listo. Ah, bueno, porque yo acabo de entrar y estaba caída. Ay, gracias.
Entonces, bien, voy aquí a compartir pantalla de todas maneras. Sí, ya está habilitada. ¿Sí? Ok, gracias. Muy bien. Entonces, recordemos que para ingresar a la plataforma, entonces ustedes pueden hacerlo por el enlace o si no, aquí en Google, ustedes buscan Escuela Sindical Virtual y normalmente es la primera opción la que nos arroja, ¿cierto? Escuela Sindical Virtual FECODE, con su usuario y su contraseña que les hemos compartido. ¿Sí? Y una vez ingresen a la plataforma, entonces recordarles que cuando ingresan al curso, ustedes van a encontrar en la parte superior, pues la bienvenida, el video de bienvenida, el objetivo general, y enseguida van a encontrar esta parte donde está el enlace a la videoconferencia. Hoy nos preguntaban, pues aunque por lo que estuvo caída la página, pero igual nos preguntaban dónde se encontraba este espacio. Lo encuentran acá, mis queridos y queridas compañeras. Aquí está la sesión 1, donde ya pues la vimos hace 8 días, y el análisis de coyuntura política en el cuadrito 2. Entonces aquí vamos a encontrar la unidad didáctica que les acabo de socializar, ¿sí? Aquí la asistencia a la videoconferencia. ¿Me confirman si están viendo mi pantalla, por favor? Sí, ahí se ve bien. Ok, gracias. Luego ingresan aquí al foro, ¿cierto? Ingresan al foro y aquí van a encontrar entonces el material de cómo estudiar la coyuntura. Entonces, pues antes de ingresar al foro, les pedimos muy amablemente que revisen los elementos que les hemos compartido, los materiales que les estamos sugiriendo. Cómo estudiar la coyuntura política del doctor Vázquez y otra también de Gramsci, pues que es como lectura de apoyo, pues que también se las invitamos a leer. Un video sobre el presidente interviniendo en el conversatorio de América Latina, ¿sí? La conferencia inaugural de cómo va la economía colombiana. Bueno, aquí una visión muy importante de Atilio Borón: se consolidará el orden pluricéntrico tras el ocaso del unipolarismo norteamericano. Bueno, cómo está configurándose esa mafia judicial contra Gustavo Petro. Aquí, pues, allí les va a aparecer la videoconferencia del día de hoy. Esta es una videoconferencia del año pasado, pero a mí me aparece, pues, porque tengo otro tipo de permisos, a ustedes no les aparece sino la de hoy, y la actividad interactiva sobre el mapa mental. Entonces, ustedes ingresan al foro, a la videoconferencia, a la asistencia a la videoconferencia y al mapa mental. Entonces, para realizar estas 3 actividades que les estamos proponiendo. Hasta allí. Yo dejaría hasta allí. Muchas gracias. Gracias, Luz. Bueno, sin más para el desarrollo de la temática específica del día de hoy, vamos a darle la palabra al profe Vicente para que pueda cerrar. Recordar que una vez el profe Vicente cierra, nosotros nos quedamos a responder algunas preguntas técnicas para quienes las tengan sobre el tema, digamos, del acceso a la plataforma, el acceso a los compromisos académicos y demás. Ya terminado el cierre del profe Vicente, lo realizaremos. Entonces, profe Vicente, tiene usted la palabra. Muchas gracias. Profe Vicente. Está bien, ahí está bien. El micrófono abierto. Profe Vicente, ¿se encuentra por allí en la sala? Sí, sí está conectado, pero Profe Vicente. pues está Isabelita. Profe Isabelita. La profe Isabel creo que sí salió. Dejó ahí un mensajito que ella salía. Sí. Tenemos El profe Vicente me dificultades había de comentado conectividad. que sí, que él está conectado desde el celular, me había dicho. No sé si Sí, sí debe ser aparece. por eso. Bueno, entonces cerramos la sesión hasta aquí.